Bienvenido a Matemáticas Super Explicadas. El día de hoy vamos a ver la lección número 28 del libro de desafíos matemáticos de quinto grado. El título es Bases y alturas. Consigna: en parejas, calculen el área de los dos triángulos de cada figura. Verifiquen si la suma de estas áreas equivale al área de la figura completa. Consideren como unidad de superficie un cuadrito y como unidad de longitud un lado de cuadrito. Vamos a ver las figuras. Estas son las figuras. Hay 4 figuras ahí, pero cada figura está dividida en triángulos. Cada una de ellas tiene 2 triángulos. ¿Y de qué se trata? De calcular el área de los 8 triángulos, para después sumarlas y verificar si coincide con el área de la figura completa. Muy bien, ¿y cómo le vamos a hacer si no tienen medidas? Bueno, para empezar necesitamos 2 cosas. Saber cómo se encuentra el área de un triángulo, y creo que todos saben que es mediante una fórmula que dice área igual a base por altura entre 2. Pero también necesitamos saber cuánto mide la base y cuánto mide la altura. ¿Y cómo le vamos a hacer si aquí no hay números? Vamos a hacer un acercamiento a estas figuras para poderlas analizar con más calma. Aquí tenemos un cuadrado, pero está dividido en 2 triángulos. Se trata de calcular el área de cada triángulo. ¿Qué te parece si empiezo yo calculando el área del triángulo morado? Ese que está ahí. Bien, la primera pregunta es, ¿cuánto mide la base? Para esto tenemos que recordar que los triángulos tienen 3 bases, o también tienen 3 alturas, dependiendo de cómo lo coloques o de cómo lo veas. Aquí entonces nosotros elegimos la base que nos conviene. En este caso, es conveniente que yo elija esta parte de arriba como la base. Y la altura entonces sería esta parte. Esa sería la altura. ¿Y cuánto mide? Porque no hay números. Bueno, pues tenemos que utilizar la medida que nos dijeron. Cada lado de un cuadrito representa la unidad. Así que vamos a hacer un acercamiento para que quede bien claro a qué nos referimos con la unidad. Nos acercamos a la base. Y vamos a ver entonces cuánto mide. Esa línea que puse en amarillo representa la longitud de la base. Aquí es importante que no se confundan con los cuadritos que están adentro del cuadrado, porque luego quieren contar cuadritos y van a decir que aquí nada más hay la mitad. Sí, hay mitad de cuadrito, pero eso no tiene nada que ver con la base. La base es la línea que acabo de trazar en color amarillo. ¿Y cuánto mide? Pues vamos a ver. Si aquí inicia la longitud, hasta aquí ya llevamos 1. Hasta aquí ya llevamos 2 unidades. Hasta aquí ya llevamos 3. Hasta aquí ya llevamos 4. Y hasta aquí ya llevamos 5. Por lo tanto, la base mide 5. ¿5 qué? 5 unidades. De lo que sea, pero son 5 unidades. Aquí tenemos entonces la primera medida. ¿Y cuánto mide la altura? Pues si observas, de aquí hasta acá, también mide 1, 2, 3, 4, 5. Estamos contando esta línea. No estamos contando lo que está acá adentro. Nada que ver. Estamos viendo el exterior, las longitudes. Y las longitudes son distancias que podemos marcar como segmentos. Muy bien, déjenme borrar todo este relajo porque así no se entiende. Tengo entonces 2 datos. La base de este triángulo mide 5 unidades, le vamos a poner así, una U, y la altura mide 5 también unidades. Y ya lo vimos. Así que, ¿cómo calculamos el área de un triángulo? Pues aplicando la fórmula del área del triángulo. Vamos a ver aquí. Háganme espacio. Estos niños están muy atentos, están vigilando a ver que todo me salga bien. Espero que sí. Y vamos a ver. La fórmula es
área igual a base por altura entre 2. Vamos a escribir ahora los números en lugar de las letras. ¿Cuánto mide la base? 5 unidades. Por, ¿cuánto mide la altura? También 5 unidades. Entre 2. Entonces eso nos da 5 por 5, 25 entre 2. ¿Y cuánto es la mitad de 25? Pues 12.5. 5 unidades cuadradas. Es importante siempre recordar las unidades en que estamos trabajando. Este triángulo de color morado tiene un área de 12.5 unidades cuadradas. No está complicado, ¿verdad? No está difícil. Bien, pues ahora es tu turno. Vas a calcular el área del otro triángulo que está ahí. Ese triángulo que está a un lado, también debes de calcular el área. Así que aquí le pones una breve pausa y yo te espero. Bien, yo creo que ya terminaste y vamos a ver entonces qué salió. La base de este triángulo rosa mide 5 unidades. Aquí está, de aquí empieza hasta acá. 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 unidades. Lo quitamos porque se ve muy feo. ¿Y cuánto mide la altura? La altura va de aquí hasta acá. Pues también mide 5 unidades. Mide lo mismo. Entonces, va a dar lo mismo. Obviamente, el resultado también de este triángulo es 12.5 unidades cuadradas. Esa es la respuesta para ese triángulo, igual que mi respuesta. Y si tú eres de esos niños muy inteligentes que desde el principio se dio cuenta que tenía que salir lo mismo porque los triángulos eran iguales, muy bien, estás poniendo atención. Pero si lo hiciste todo completo, ¡ojo! Son triángulos iguales, debe salir lo mismo. ¿Y ya terminamos? No, porque lo que quieren es que sumemos las dos áreas de esos dos triángulos y verifiquemos que coincide con el área del cuadrado. Así que falta sumar las dos áreas. 12.5 más 12.5 y eso nos da exactamente 25 unidades cuadradas. 25 unidades cuadradas. Entonces ahora falta nada más calcular el área del cuadrado. Y hasta los niños de primero de primaria se saben la fórmula del área del cuadrado. ¿Cuál es? Lado por lado. Lo pongo con esa L para que no parezca 1 por 1. Lado por lado. ¿Y cuánto mide cada lado? Pues 5 centímetros. Digo 5 unidades. No sabemos si son centímetros. Son unidades. Entonces el área es igual a 5 por 5. Y eso nos da 25 unidades cuadradas. Lo mismo que nos dio acá. Por lo tanto, se comprueba que la suma de los dos triángulos calculando su área de manera independiente es igual al área del cuadrado. Y como ya descubriste que hay triángulos que son iguales, por ejemplo, aquí este triángulo es igual a este, ahora no voy a caer en la trampa de que lo haga primero yo y luego me copien. No, ahora te toca ser el primero. ¿Cuál quieres hacer? ¿El azul o el de color raro? Yo creo que vas a hacer el azul. Entonces, ¿qué necesitas saber del azul? Necesitas saber cuánto mide la base. Todo esto es la base. No te voy a decir cuánto es. Tú lo tienes que saber contar. Y no me lo vas a creer, pero la mayoría se equivoca al contar esos espacios, esa distancia. Y espero que no te equivoques. Y la altura, pues la altura, como ya vimos en otros desafíos anteriores, va del vértice más alto hacia abajo. De aquí hasta acá es la altura de ese triángulo. Así que, por tu cuenta, tú encuentras cuánto mide de base, cuánto mide de altura y encuentras el área de ese triángulo azul. Y mientras, yo espero para copiarte porque el otro está igualito. Muy bien, se terminó el tiempo. Supongo que le pusiste la pausa. Recuerda que eso es muy importante, que siempre hagas el intento por resolverlo tú mismo. Vamos a ver entonces cuánto mide de base este triángulo azul. Todo esto es la base.
Y entonces voy a medir cuántos segmentos tiene a partir del principio. Desde aquí empiezo y cuento 1. De aquí hasta acá llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hay 10 segmentos desde aquí hasta acá. Los puedes contar si quieres. Creo que sí es muy obvio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mejor puse los números amarillos afuera. No vayan a pensar que estoy contando cuadritos. No estamos contando cuadritos. Estamos viendo cuánto mide la base. Y la base es una longitud. Es una línea larga. No son cuadros. Entonces, mide 10. Borramos esto y anotamos cuánto mide. 10 unidades. Si así empezaste, entonces vas bien. ¿Y cuánto mide de altura? Pues si empiezo a contar de aquí, mide 1, 2, 3, 4 y 5. Mide 5 de altura. Entonces aquí anotamos altura igual a 5 unidades. Y de ahí lo único que resta es aplicar la fórmula del triángulo, que ya vimos que es base por altura entre 2. Entonces, sustituyendo los números, tenemos cuánto mide la base, 10. Cuánto mide la altura, 5. Y eso se debe dividir entre 2. Resolviendo tenemos 10 por 5, 50 entre 2. ¿Cuánto es la mitad de 50? 25 unidades cuadradas. Otra vez salió el 25, pero ahora es un triángulo muy grande. Si tú llegaste a este 25, si encontraste que la respuesta era 25 unidades cuadradas, te felicito, vas muy bien. Y entonces ahora tenemos que saber cuánto mide el otro triángulo. Pero si observamos, la base mide lo mismo que la base azul. Mide 10 unidades y la altura también. Por lo tanto, ese triángulo también va a medir 25 unidades cuadradas. Yo no sé si tu maestro te va a pedir que anotes dentro de cada triángulo lo que miden, pero yo sí lo voy a anotar para que no se nos olvide. Entonces, cada triángulo mide 25 unidades cuadradas, ya que son iguales, y en total miden 50 unidades cuadradas, porque sumamos 25 más 25, y en total tenemos 50 unidades cuadradas. Qué feo me salió ese 50. Déjenme borrarlo. Ahí está, unidades cuadradas. Así está mejor. Entonces, ahora nada más falta ver si corresponde con el área de ese romboide. ¿Cómo se llama esa figura? Romboide. ¿Y de dónde salió el nombre? Pues iba el rombo por la calle y lo atropellaron y así quedó. Todo romboide. Entonces, ahora, ¿cuál es la fórmula para encontrar el área de un romboide? También se supone que la conoces, es base por altura. ¿Por qué ponemos altura con H? Porque está en inglés y como son fórmulas internacionales se tiene que usar así en todo el mundo. ¿Y cuánto mide de base este romboide? Pues lo mismo que el triángulo azul, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mide 10 de base, entonces tenemos 10 por... ¿Y cuánto mide de altura? Pues lo mismo que el triángulo azul o el otro triángulo. Vean, 1, 2, 3, 4, 5. 5 de altura. El resultado es 50 unidades cuadradas. Coincide. Y ahora pasemos a lo difícil. Bien, seguimos ahora con esta figura. ¿Cómo se llama esta figura? ¿No lo recuerdas? Piensa, piensa. Te doy una pista. ¿Cómo se llama la figura? Trapecio. Esta figura se llama trapecio. Quitamos la pista. Bien, ahora tenemos que calcular el área de esos dos triángulos. Pero si observas detenidamente, te darás cuenta que ahora no son iguales. Ahora son distintos. Tenemos uno verde
colocado en una posición bastante normal en la que podemos identificar la base y la altura fácilmente, y tenemos una posición bastante extraña, pero la base que estaría aquí es fácil de identificar. Ahora me toca hacerlo a mí primero, pero voy a elegir la fácil, la verde, y te voy a dejar la difícil porque creo que tú ya estás preparado para esto. Así que vamos a ver y empezamos a analizar el triángulo verde. Vamos a ver entonces, lo primero que tengo que hacer es saber cuánto mide la base y cuánto mide la altura. Y eso pues ya con la práctica uno lo va dominando poco a poco. Tenemos aquí entonces, si empiezo a contar desde aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mide 12 unidades la base. Entonces lo voy a apuntar. Borro esto y apunto aquí 12 unidades. Eso mide la base. Ahora la altura. Vamos a contar la altura. Empiezo a medir ahora desde el vértice. Desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Mide 5. Entonces borro esa altura y pongo que mide 5 unidades. Y ya está. Ya tengo los datos que necesito. Aplicamos la fórmula, que eso es muy fácil ya a estas alturas. Y tenemos lo siguiente. Área del triángulo es igual a base por altura entre 2. Sustituyendo los valores, tenemos que la base mide 12, que la altura mide 5 y que se va a dividir entre 2 lo que salga. ¿Y qué es lo que va a salir? Bueno, me va a dar 60 entre 2. ¿Y cuánto es la mitad de 60? 30. Entonces, mide 30 unidades cuadradas ese triángulo que me tocó a mí. Ya tengo mi respuesta. Ahora es tu turno de encontrar cuánto mide de área, cuánto tiene de área este triángulo. Mucho ojo, tienes que encontrar la base y la altura sin equivocación. No te equivoques, hazlo como puedas, hazlo rápido, hazlo bien y regresas a verificar la respuesta. Muy bien, vamos a ver entonces cuánto fue tu resultado. A ver si lo tuviste bien. Todo depende de que hayas medido correctamente la base y la altura. Entonces, vamos a checar cuánto mide. La base. Empezando desde aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si tú llegaste a la conclusión de que la base mide 6 unidades, empezaste bien. 6 unidades. ¿Y la altura? Bueno, la altura tiene que ir de este vértice. Si volteo de cabeza la pantalla, entonces podría ver más claramente que la altura tiene que ir en esta línea, hasta aquí, hasta la altura de la base. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Hay 5 segmentos de recta en la altura. Así que borramos eso y vamos a poner el dato. Altura igual a 5 unidades. ¿Se dan cuenta que en todas mide 5 unidades la altura? Bien, y entonces aquí nada más tuviste que aplicar la fórmula. Y la fórmula pues es fácil de aplicar. Que el área es igual a base por altura entre 2. Sustituyendo los números en lugar de las letras, la base mide 6, la altura mide 5 y se va a dividir entre 2. Y eso nos da 6 por 5, 30 entre 2. ¿Y cuánto es la mitad de 30? Pues 15. ¿15 qué? Unidades cuadradas. Esa es la respuesta. 15. ¿Y ya terminamos? Pues no. Ahora hay que sumar esos 15 con los 30 que ya teníamos para ver el total y nos da 45 unidades cuadradas. Ese es el resultado completo del área de ese trapecio. Así quedarían entonces los resultados en ese trapecio. Pero aquí quiero hacer una observación muy importante. Pero antes voy a borrar todo esto porque si no, esto parece pizarrón de locos
y no me gusta cómo se ve. Ya lo borramos, listo. Ahora sí tengo espacio. Quiero que observes lo siguiente. Como estamos juntando o sumando el área de dos triángulos, ¿por qué no juntamos las dos bases del triángulo? Ya que son diferentes en su medida. La altura no hace falta que la sumemos porque es la misma para los dos triángulos que formaron este trapecio. Pero las dos bases de los triángulos son distintas, miden distinto. Entonces, ¿cuánto mide la base del triángulo verde? Si recuerdas, medía esa base, vamos a llamarle base mayor, la base más grande, que es esta que está aquí abajo. Entonces, esa medía 12 unidades. Y esta base que está arriba, que está más chica, que le vamos a llamar base menor, y lo ponemos con B chica, esa mide 6 unidades. Entonces, ¿por qué no sumamos de una vez, antes de hacer todo este desorden, antes de hacer tanto cálculo, por qué no desde el principio sumamos las dos bases? Es decir, 12 más 6. Y eso nos da 18. Y como ya tengo las dos bases, la base mayor más la base menor, ahora sí, le aplico la fórmula del triángulo. Por altura, que es 5, y luego entre 2. ¿Y cuánto es 5 por 18? Pues cualquier niño de quinto sabe que eso es 90. Entre 2. Y la mitad de 90 es 45 unidades cuadradas. Como ves, sí funciona el método. ¿Cuál método? El método de juntar las dos bases de los triángulos. La base que está abajo, que es mayor, con la base que está arriba, y aplicamos la fórmula del triángulo, por altura entre 2. Funciona. Funciona. Entonces, la fórmula de un trapecio funciona cuando sumamos la base más grande con la base más chica, que le vamos a llamar así para que se pueda diferenciar las letras. Y luego lo multiplicamos ahora sí por la altura y después lo dividimos entre 2. Es decir, aplicamos la fórmula del triángulo, pero juntando de una vez los dos triángulos en sus bases. Esta es la fórmula oficial para resolver áreas del trapecio. Ojo con lo que acabamos de hacer, porque es muy importante y a veces eso nos permite abreviar cálculos. Muy bien, entonces aquí, como la que sigue, que es este rectángulo, está sencillo, está fácil, pues te va a tocar a ti calcular las dos áreas del triángulo. Aquí apuntas el área de este triángulo, aquí apuntas el área de este triángulo y aquí abajo apuntas el área total. El de base por altura, porque como rectángulo ya sabemos que esa es su fórmula, base por altura. Y debe coincidir con la suma de los dos triángulos. Bien, resuelve esa parte, demuestra que estás aprendiendo mucho en este canal y ahorita regresas para verificar tus respuestas. Muy bien, vamos a verificar respuestas, pero antes déjame acomodar todo esto porque ya es un enredo. No debiste tener ningún problema en darte cuenta que para los dos triángulos que son iguales, el área de cada triángulo, que es base por altura entre 2, era con estos datos. La base mide 9 unidades, la altura mide 5 unidades otra vez, y todo eso dividido entre 2. Y eso nos da igual a 9 por 5, 45 entre 2. ¿Y cuánto es la mitad de 45? Pues 22.5 unidades cuadradas. Entonces este primer triángulo mide 22.5 unidades cuadradas y el segundo triángulo también mide 22.5 unidades cuadradas. En total, el área de esta figura es 45 unidades cuadradas, que coincide con la fórmula de área del rectángulo. El área de un rectángulo es base por altura. ¿Y cuánto mide de base? Pues ya dijimos que 9. ¿Y cuánto de altura? Pues 5. Así que eso nos da 45 unidades cuadradas para el rectángulo. Y coincide con la suma de los dos triángulos, obviamente. ¿Es o no es obvio esto?
Tan obvio como cuando mi abuelito me dijo, yo a tu edad tenía tu edad. Bien, pues prácticamente es todo lo que se tenía que hacer en el desafío. Ojalá que podamos regresar pronto a las escuelas. Yo creo que todos queremos ya regresar y saludar otra vez a los amigos de siempre, a ese que tanto nos hacía reír, al que nos hacía enojar, al que nos caía bien, al que nos caía mal, porque siempre hay alguien que te cae mal, pero debes tratar de controlar eso. Los niños se pueden pelear a veces hasta a golpes en el recreo, pero a la salida otra vez son amigos. Me ha tocado verlo muchas veces porque he dado clases muchos años y lo he visto que los niños luego se contentan y otra vez son amigos a las 2 horas de que se pelearon. Pero las niñas, ¡ay, cuidado! Las niñas, si se enojan por algo importante para ellas en primer año, les dura el coraje les dura el coraje hasta quinto año. ¿Sí o no, niñas? Es la verdad. Y de todos modos, cuando regresen hay que saludar a todos con amabilidad, sonríele a todos, aunque te caiga mal la niña o el niño. Mira, más o menos así te ves cuando no sonríes con sinceridad. ¿Ya ves? Tu cara cuando te toca sonreírle a la que te cae mal. Se nota que estás fingiendo. Entonces, sinceras, niñas, niños, todos queremos regresar a las escuelas para volver a saludar a todos nuestros amigos. Y con esto que hemos hecho aquí, pues se terminó. Fin. Y con eso hemos terminado. No olvides suscribirte y activar la campanita para que seas de los primeros en ver los videos. Compártelo con todos tus compañeros y si te fue de utilidad, regálame un like para que me apoyes con estas desveladas. Nos vemos en el próximo desafío.